en estas fechas exclusivamente, y no estoy diciendo que con estas fechas se va a dar realmente la situación, sino que le voy a decir por qué lo voy a hacer. Primero, porque se vale pensar. O sea, en la Biblia uno debe de pensar. Cuando el Señor escribió la palabra, ¿verdad? La escribió para que nosotros pensáramos, ¿ok? Cuando usted lee un versículo, el Señor te da la posibilidad de pensar qué fue lo que ocurrió en ese momento, o qué es lo que pasó. Ahí es donde conocemos la palabra rema. Yo, Daniel, pude entender en los libros, estaba leyendo Jeremías, en los libros el número de los años en que por la palabra del Señor que fue revelada al profeta Jeremías debían cumplirse las desolaciones de Jerusalén. 70 años. Volví mi rostro a Dios el Señor para buscarle en oración y súplica, en ayuno, cilicio y ceniza. ¿Oyó eso? Cuando usted lee este pasaje, Daniel descubrió en la Biblia el número, dice, de los años de las desolaciones de Israel, es decir, de las devastaciones, de las ruinas que iban a suceder. Él leyendo la escritura, leyendo la palabra. Y por eso es que es importante que nosotros leamos la palabra del Señor. Por eso está la Biblia, el Señor dejó como testimonio, ¿no? Y está como testimonio para que nosotros la leamos, porque la Biblia es útil, como dice, para enseñar, para corregir, para instruir en justicia, para que el hombre de Dios sea enteramente preparado para toda buena obra. Porque por la misma palabra seremos juzgados también todos nosotros. Entonces, por la palabra del Señor, bajo el rema del Espíritu Santo, que es el que está cumpliendo su ministerio en este tiempo, con el cual debemos de tener mucha comunión, Él es el que se va a revelar a nuestra vida y nos va a dar rema, es decir, palabra hecha vida. Rema significa palabra, solo que hecha vida. Logos también significa palabra, del Génesis, Apocalipsis, ¿no? Que es la palabra escrita. Pero cuando viene el rema, cuando tú entiendes lo que Dios quiso decir en aquello que está escrito. Lo tremendo fue que cuando Dios le mostró, dice acá, se intensificó su consagración. Y este es el objetivo en este día, que tu consagración se intensifique para buscar al Señor. Porque cada vez que el Señor habla, cada vez que el Señor interviene en nuestra vida, es exclusivamente para que nosotros nos consagremos al Señor, para que nosotros lo busquemos al Señor, porque esa es la intención. O sea, que la intención de Dios es que cada día que Él visita a través de un rema, a través de una palabra, a través de una experiencia, siempre es para que nosotros podamos intensificar, aunque estamos bien, porque estamos buscando al Señor, estamos ayunando, estamos adorando, estamos bendiciendo al Señor. Pero cuando Dios te visita es como que se intensifica más en tu vida y es como que quieres saber más de Él, adorarle más, bendecirle más, exaltarle más, etcétera, ¿no? También debo de decir y aclarar Mateo capítulo 24, porque esto es muy importante. Quiero poner esta base antes de lo que le voy a decir. A ver si cierran eso de en medio, por favor, porque me molesta un montón. No, porque si no, no lo miro, porque la luz me hace efecto. Siempre en las mañanas cuando predico me hace mucho efecto el sol de allá, de esa pared blanca que está allá. Pero quiero aclarar Mateo capítulo 24. A ver si se fijan bien allá los que están en la puerta, que me cierren bien esa de en medio más que todo, porque me molesta bastante la luz, por favor. Mateo capítulo 24 versículo 36 dice así: pero de aquel día y hora nadie sabe, ni siquiera los ángeles del cielo ni el Hijo, sino solo el Padre. Ahí está hablando que nadie sabe del día ni la hora de la segunda venida de Cristo, ¿ok? Pero debemos de entender también la cristiandad en general, que hay dos venidas. Una que es
la segunda venida de Cristo y la otra que es el arrebatamiento de la iglesia. Son dos venidas. O sea, una que viene en el aire, Apocalipsis 1:7, todo ojo le verá, es cuando viene con nosotros en la segunda venida. Y el arrebatamiento es cuando se lleva a la novia, a la que se va a casar con él, a la iglesia novia, y la arrebata. Entonces, eso son dos venidas, eso es para entenderlo. Pero note un detalle ahí, que muchos tal vez no se han fijado en eso. Repito, para que usted lo entienda. Pero de aquel día y hora nadie sabe. Ni siquiera los ángeles del cielo, ni el Hijo, sino solo el Padre. Bueno, ahora el Hijo ya tiene que saber porque el Hijo era Dios y ya está resucitado, etc. Bueno, no nos vamos a meter ahí. Pero note usted que del día y la hora de la segunda venida nadie sabe. Pero no dice de la semana, no dice del año. Quiero que entienda ese detalle, es muy importante. Ya va a entender por qué. Si usted nota, está hablando del día y la hora. Ese día nadie lo sabe. Pero ¿no será que el Señor va a dar señales del año? Que eso es lo que voy a tratar de decirle a usted, porque hay señales muy evidentes a la luz de la palabra. Lo extraordinario es que el versículo 37 al 39 de ese mismo capítulo 24 nos da una referencia de lo que va a estar pasando en el año de su venida o en los años de su venida, que eso es muy importante entender. Ahí en el 37 al 39, quiero leérselo, dice: porque como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Pues así como en aquellos días antes del diluvio, de ese juicio que venía, estaban comiendo y bebiendo, oiga, casándose y dándose en matrimonio, hasta el día que Noé entró en el arca. Y no comprendieron, versículo 39, oiga, otra vez dice, y no entendieron. Esta dice, y no comprendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Escucha esto bien, atesórelo. Así será la venida del Hijo del Hombre. Oye usted, ¿será que es pecado comer? ¿Será que es pecado beber? ¿Será que es pecado casarse? No, de aquí vemos un montón de casados, ¿o no? ¿Verdad que no es pecado? ¿Qué estaba pasando realmente ahí? ¿Será que estaban comiendo carne humana? ¿Será que estaban bebiendo sangre como hoy está de moda ya por New York o por otros lugares? ¿Será que se estaban casando del mismo sexo? ¿Qué es lo que estaba sucediendo en esa etapa? Porque cuando uno estudia el panorama de esos versículos de Noé, antes de Noé, estaban sucediendo todo ese tipo de cosas. Era tremendo. Aparte, habían bajado ángeles y los hombres no querían meterse con mujeres. Querían tener relaciones sexuales con ángeles. Por eso es que le dijo, no, sácalos. A Lot también le dijo, ¿verdad? Sácalos a los que están ahí, que te han venido. Abraham, ¿verdad? ¿Se acuerda que lo visitaron también? Saca a los que están en tu casa, pues queremos tener, dice una versión, literalmente dice, queremos tener relaciones sexuales con ellos. Ellos querían tener relaciones sexuales con ángeles, no querían tener. Incluso, Lot fue el que le sacó las hijas, ¿se acuerdan? Y no, nosotros no queremos mujeres, queremos los que están allá adentro. ¡Wow! ¡Qué tremendo!, ¿no? ¿Qué les parece el panorama que estamos viviendo hoy en el mundo? Si dice que así como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Quiere decir que lo que estemos viviendo hoy en el mundo entero es una señal que se está proliferando, que se está multiplicando y que nosotros lo estamos viendo. Incluso hay ciertas cosas que no podemos hablar, por ejemplo. ¿Por qué? Porque nos cortan los mensajes, nos ponen tarjeta amarilla, por ejemplo. Yo tengo tarjeta amarilla ya. Hay muchas cosas
como que me ha limitado, por lo menos en público, porque quiero seguir predicando todavía mundialmente. Pero les puedo decir en privado muchas cosas. Quizás ahora me puedo limitar a muchas cosas, pero yo puedo decirle muchas cosas tremendas ahora que tal vez no quiero innegablemente dejar de predicar, como me han dicho algunos hermanos del extranjero que quieren seguir oyendo el Evangelio. Pero nosotros ya tenemos una tarjeta, por ejemplo. Hay mensajes que no han salido, ¿verdad? Y nosotros hemos respetado, por supuesto, esa posición. Pero lo que trato de decir es que, ¿qué día estamos viviendo? ¿Qué día estamos viviendo hoy? Solo póngase a pensar. Y así será la venida del Hijo del Hombre. Quiere decir, ¿qué tan cerca podemos estar? Porque esto nos da luz del tiempo, de los años que puede venir el Señor. Porque lo que quiere el Señor es que la iglesia comprenda el tiempo, que no se duerma en los laureles, que no piense que son casualidades o cosas que tienen que pasar. No, hoy más que nunca se han multiplicado las señales, y no solamente esas, capítulo 21 y todo el capítulo 24 que es escatológico, es impresionante. Pero en otras palabras, estas señales van a estar ocurriendo antes de su venida y se está acrecentando. Entonces, estamos bastante cerca, muy cerca. Quiero que lo sepa, pero muy cerca estamos, bastante cerca. Y por eso me voy a atrever a ponerle unos años ahí, pero sin que vaya a usted a criticar que yo estoy poniendo años. No, nosotros no ponemos fechas. Pero yo puedo tener la libertad de poder calcular ciertas fechas. Por eso le puse del 26 al 33 y medio. Y a ver por qué. Porque es muy interesante saber que hay muchas expectativas con respecto a la venida de Cristo y el arrebatamiento durante estos años. Desde el 20 en adelante. Hay muchas cosas que se han dado. Nos encerraron, la pandemia, que es bíblica innegablemente. Hemos visto las 10 pandemias mundiales, ¿verdad?, que han sucedido. Usted puede verlo en YouTube también, y es impresionante. Cada 100 años se ha dado una de ellas, y cabal, es cronometrado, ¿no? Como que se lo inventaran, como que lo programaran, ¿verdad? Lo tremendo es que hay datos y referencias que podemos utilizar para señalar estos años con respecto al arrebatamiento y a la segunda venida de Cristo. O sea, no es que, como le vuelvo a repetir y se lo voy a estar repitiendo como para que hay gente que no entiende lo que uno habla. No es que estoy diciendo que va a ser y va a suceder exactamente ahí. Es una probabilidad. Pero que sé que estamos cerca, sí. Entre esos años va a pasar algo tremendo. Y si no pasa, seguiremos adorando y bendiciendo el nombre del Señor, porque sabemos que tarde o temprano va a venir. Porque Él dijo que iba a venir y va a venir. Truene, llueve o relampaguee. Truene, llueve o relampaguee. Lo sorprendente es que según estos datos que le voy a dar, hay mucha probabilidad que así sea. Y como le dije, como se vale pensar, se vale hacer cálculos, porque en la Biblia nos permite también. Por eso le leí esos versículos. Claro, si se da, gloria a Dios. Y si no se da, sabemos que hasta el 2033 y medio puede ser el tope para que suceda algo de esta tremenda revelación que le voy a soltar. Creo que es como tope, y ya le voy a decir por qué he puesto esa fecha. Ahora, el Señor Jesús dejó una clave en Mateo, de donde podemos deducir lo que le voy a transmitir. Allá en Mateo capítulo 24, vamos a ir ahí, o solo escúcheme para que pueda usted captar mejor. Mateo 24, versículos 32 al 34, dice así: y de la higuera aprender la parábola.
cuando su rama ya se pone tierna y echa las hojas. Sabéis que el verano está cerca. Así también vosotros, cuando veáis todas estas cosas, las que he estado mencionando, o sea que la que estoy mencionando y la que menciona todo el capítulo 24, así también vosotros cuando veáis todas estas cosas, que se casaban, se daban en casamiento, etc., sabed que está cerca a las puertas. Está hablando de la venida. En verdad os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto suceda. ¿Vio? O sea, hay una generación que va a ver, que va a disfrutar, que va a discernir, que se le va a ser revelado, ¿verdad?, estos acontecimientos proféticos. Va a haber una generación, y que yo creo que esta es la generación, ¿verdad? Y vamos a ver cómo arranca esa generación, porque hay que ver cómo es que arranca la generación y de dónde arranca la generación. Y cómo es que arranca la generación. Porque aquí dice el Señor que tenemos que tener el cuidado de poner atención a la higuera. Ahora tenemos que averiguar quién es la higuera. La higuera, por eso dice aquí, aprended de la higuera, de la parábola. Una parábola es un cuento, es algo material para sacar algo espiritual, ¿verdad? Es una historia que se cuenta, pero que solamente aquellos que tengan comunión con el Espíritu Santo van a poder discernir, extraer lo que está dentro de la palabra, porque la palabra está escrita por dentro y por fuera. Es decir, por fuera es esto que vemos, la Biblia, ¿no? Lo que leemos, Génesis hasta el Apocalipsis. Eso es lo que está viendo uno. Pero la Biblia dice ahí en Apocalipsis que está escrita por dentro y por fuera. ¿Cómo puedes mirarlo de adentro? Lo puedes mirar y leer entre líneas solo con el Espíritu Santo. Cuando Él se revela y te hace ver cosas detrás de ello, ¿verdad? Cuando comes el libro, te lo comes, es dulce tu paladar, pero a veces te amarga por lo tremendo que hay dentro de ella, por los juicios que emite, ¿no?, hacia la humanidad. Pero notó, de la higuera aprender la parábola. El Señor tenía un secreto para sus discípulos, para sus hijos, es que al mundo le hablaba en parábolas, pero a sus discípulos se las explicaba. Porque dentro de las parábolas del reino, que mira usted en la palabra, usted va a ver lo que está realmente ahí, qué es lo que quiso transmitir el Señor para la novia. Como les he dicho siempre, la novia es la que entiende las señas, los ojitos, la que entiende o no. ¿Se acuerdan cuando uno andaba bien de novio enamorado? Una ceñita ya sabía dónde le encontraba uno o no. Es decir, ya sabes dónde, hasta nombre le ponía a los lugares, ¿verdad? Te espero ahí en la L. ¿La L? ¿Dónde es la L? Decía la mamá o el suegro. ¿Dónde será la L? Iba a buscar a la piba y no la encontraba y era a la vuelta de la esquina. ¿Ah? O hay señas, ¿no? La novia entiende eso. La que esté enamorada, el que esté enamorado entiende realmente, y nosotros entendemos lo que está pasando. Entendemos las señales que está enviando el novio a la novia. ¿Ah? Y solo la novia, la iglesia novia es la que entiende. Si no, los otros están en otra sintonía, están en otro circuito, están en otra cosa, no les interesa ni siquiera la venida del Señor, ni siquiera saben que habrá venida, ni siquiera saben que habrá arrebatamiento, ni siquiera saben que habrá segunda venida, ni siquiera saben lo cercano que estamos a irnos de esta tierra. Porque estamos cercanos a irnos de esta tierra, hermano. Pero miren, muy cerca. Puede ser hoy. Yo le puse fechas. ¿Se acuerda que yo le hablé el arrebatamiento será el año 21 o 22? Porque eran fechas impresionantes. Pero nunca le dije las fechas, porque ahí estaban, dentro de esas estaban todas estas fechas también, ¿verdad? Y que por los años perdidos, que ya lo vamos a ver bien,
es que dábamos aquellas fechas, pero bueno, mejor sigo acá para que usted me vaya a entender y no se vaya a confundir y vayamos bien en orden. Entonces, la higuera en la Biblia, ¿verdad?, en general, en el Antiguo Testamento en particular, simboliza al pueblo de Israel o a la tribu de Judá. Eso es lo que simboliza la higuera. Cuando uno estudia la Biblia bien, exhaustivamente, se da cuenta que la higuera es Israel. Está bien clarito. Ese sería otro estudio aparte, pero usted puede hacerlo. Por eso se le ha considerado un símbolo del pueblo de Dios. Lo tremendo es que el brote de la higuera iba a ser una señal para una generación que iba a experimentar los dolores de parto y la venida de Cristo. Dice que antes de que venga Cristo van a haber dolores de parto. Es decir, pone una figura de una mujer embarazada, ¿verdad? Y la mujer embarazada sabe cuando tiene síntomas y sabe cuándo va a nacer el niño, ¿no? Entonces los dolores de parto son para avisar cuán cercano estamos. Y lógico, hay dolores de parto, los tsunamis, las trombas marinas, los volcanes, los terremotos, el terrorismo internacional. Israel ahora más que nunca, hoy está más caliente todavía, porque ahora sí ya abiertamente, ¿no? Irán está en contra totalmente, abiertamente, ahora es abiertamente la guerra. Están deteniendo a Israel, posiblemente lo detengan a no atacar, aunque él tiene un ejército muy bélico, unas armas bélicas que, Dios mío, si llegan a desatar esas armas bélicas, se arma muchas cosas que el mundo tiene miedo que se arme la tercera guerra mundial. Pero nosotros no conocemos la tercera guerra mundial con ese nombre, sino la conocemos como el Armagedón, porque ahí es donde vamos. O sea, porque Irán está dentro de la palabra del Señor. Es decir, lo que pase ahí va a repercutir. Irán tiene como aliado a dos países que menciona la Biblia claramente, a China y a Rusia. Son los aliados más tremendos y son los que la palabra del Señor en Ezequiel habla claramente de esos dos países. Claro, usted tiene que verlo por el Espíritu, pero lo dice claramente. El único país que puede llenar las expectativas de 200 millones de soldados es China, que es el que va a venir en contra de Israel. Y luego todas las naciones, dice que Israel será piedra, ¿verdad?, de escándalo para todas las naciones. Y todas las naciones están prendidos ahí ahora, ¿verdad? Estados Unidos detiene a Israel, que es el aliado más fundamental de Estados Unidos, de Israel, pero lo puede detener y puede llevarlo incluso, ¿verdad?, a que haya una paz a la higuera. Pero para que luego se desate todo lo que tenga que desatar, pero la iglesia novia ya no va a estar ahí, que ese es el secreto. Mientras usted y yo, como iglesia, estemos aquí, no hay tercera guerra de ese tipo, ¿verdad?, nuclear. No tenga miedo de eso, porque no va a suceder, eso se lo puedo asegurar. Ahora, si sucede, es porque usted y yo nos quedamos y allí hay que ponernos a de rodillas delante del Señor, hermano. ¿Por qué? Porque ya se quedó. Pero yo creo que la iglesia novia no se va a quedar, porque es la que va a llevársela al Señor. Entonces, acá se le considera exclusivamente a Israel, ¿no? Por eso, lo tremendo también es que el brote de la higuera iba a ser una señal para la generación. Lo sorprendente es que el brote de la higuera ha sido el resurgimiento de Israel, ¿verdad?, como nación, porque tenía que surgir. Israel desapareció en un momento. Usted sabe que Israel no existía, ¿no? Es una de las naciones más nuevas que hay, porque la habían destruido. Por eso es que muchos teólogos decían que la palabra del Señor no tenía realmente base, porque si no estaba Israel como nación no tenía base.
los de los siglos pasados, lógicamente un montón de ateos y todo eso, estudiosos, eruditos y todo eso, tenían hasta mucha razón de que la Biblia fuera un libro más, nada más. A ver si pueden cerrar ese pedacito que está en la esquina de ahí, mira, que me está molestando. No puedo ver ahí a mi hermano santo, yo quiero verlo y tengo que ponerme en la cabeza al hermano. Entonces, le decía yo, ¿qué le estaba diciendo, hombre? ¿Verdad? Vamos a ver. De Israel, ¿no? De que muchos no creían realmente en la palabra y tenían razón, ¿verdad? Porque como Israel no existía, Israel estaba en el foco de la profecía, lógicamente, si nosotros hubiéramos estado antes del 48, por ejemplo, que algunos, creo que no hay nadie que haya nacido en el año, si no ya se hubieran muerto, no creo, o ya tuviera, mi papá es el único que acaba de, sí, mi papá nació antes del 40, por eso me imagino que no creía, mi papá en el evangelio, acaba de morir hace 3 días, se fue con el Señor a los 92 años, qué vida la que tuvo, ¿no? Y se fue bien lúcido, le cuento, una bendición que pues hasta con el Señor ya. Él sí no creía, al principio no creía, pero hace 14 años que lo llevé a Cristo, ahí se le quitó toda la amnesia que tenía. Lo tremendo es que la Biblia decía que Israel iba a ser destruida y restaurada, pero pasarían casi 2000 años para la restauración total de esa nación. O sea, pasaron 2000 años que la palabra lo profetizaba. Imagínese usted, según las estadísticas mundiales, ninguna nación en el mundo ha sido restaurada después de 2000 años. Ninguna. Si va usted a la historia, que si quiere ir, bueno, ninguna nación ha vuelto otra vuelta a resurgir en la vida después de 2000 años. Entonces esto, si ya Dios no está ahí, y usted no puede ver a Dios ahí, está frito, hermano. ¿Por qué le digo esto? Porque la primera proclamación del Estado de Israel fue el 14 de mayo de 1948. Ahí fue especialmente la proclamación de ese Estado. Mire, en esa fecha Israel tocó el shofar ante la mirada de todo el mundo y ahí brotó como nación. 1948, 14 de mayo de 1948. Lo tremendo es que hay una profecía para Israel que nos hace pensar que el año 1948 y también hasta 1967, porque en 1967 se volvió a tocar el shofar y ahí se cumplió en parte la profecía de Oseas 6. O sea, en el 17 se estableció completamente Israel. Por eso esas dos fechas son muy importantes para contar la generación. Pero note usted que dice Oseas capítulo 6, 1 y 2. Dice: venid, volver al Señor, pues Él nos ha desgarrado y nos sanará, nos ha herido y nos venderá, dice, nos dará vida. Este versículo es tremendo. Después de 2 días, y al tercer día nos levantará y volveremos delante de Él. Wow, esos versículos son impresionantes, porque usted oye, esta profecía nos habla de lo que a Israel le iba a pasar. Claro, hoy está ciego, en estupor o muerto espiritualmente. ¿Por qué? Porque después que rechazó al Mesías en el año 33 y medio, porque ahí fue que rechazó al Mesías, porque Cristo, su ministerio fue de 3 años y medio. Por eso le estoy poniendo ese medio año ahí, 33 años y medio. Ellos rechazaron. Y ahí dice la Biblia que quedó desértica oficialmente. Porque el Señor le dijo: tu casa quedará desierta.
y desde ahí quedó desierta hasta 1948. ¿Por qué? Porque rechazaron al Mesías, ¿verdad? Y también la multitud profetizó diciendo que la sangre de ese justo caiga sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Ahí maldicieron realmente a Israel, y por eso es que Israel ha tenido masacres. Hitler mató a más de 6 millones de judíos, y una cosa impresionante, porque la sangre cayó sobre ellos, ¿verdad? Porque ellos mismos gritaban que la sangre de ese justo caiga sobre nosotros y sobre nuestra generación. ¡Wow! ¡Qué tremendo! Bueno, lo sorprendente es que después de 70 años del nacimiento de Cristo, Israel muere nacionalmente por mano del general Tito de Roma. Sabemos que no quedaba piedra sobre piedra y lo destruyeron, lo despedazaron. Mire, en esa época podemos decir que la higuera se secó y los judíos fueron esparcidos por el mundo, como decía la profecía. La profecía decía que Israel iba a ser esparcido en todo el mundo, es decir, los iban a desechar. Claro, también decía que el Señor los iba a recoger de nuevo. Es que eso es impresionante. O sea, aquellos que amamos al Señor y que leemos la Biblia, ¿no? Nos gozamos. Yo me gozo cuando se cumple la palabra profética, cuando suceden las cosas tremendas en el mundo, en la tierra, hermano. Dios mío, qué impresionante cómo es exacta la palabra. Porque tienes que conocer la Biblia. Si no la conoces, innegablemente quizás vas a colapsar, porque no vas a saber, te vas a confundir cuando te pasen estas situaciones, cuando te enfermes, cuando pierdas un ser querido, cuando se te vaya un hijo, cuando se te vaya una esposa, un esposo, o cuando se te vaya algo. Si tú no sabes, y te puedes ir hasta en contra de Dios, como muchos. Por eso dice aquel versículo: y sabemos que para los que aman a Dios todas las cosas ayudan a bien. Y sabemos, eso es conocimiento. Si yo no tengo conocimiento, cuando me pasen cosas, voy a colapsar. Puede decir: este Dios injusto, ¿cómo me va a pasar a mí? Si yo soy el siervo, yo soy la sierva, yo soy el apóstol, yo soy el profeta. Hermano, esto es tremendo. Les recomiendo que escuchen los videos que hemos estado soltando últimamente, como por ejemplo el misterio de la enfermedad que acabo de hablar, y de los planes que hay dentro de las enfermedades. Eso es muy importante que lo entendamos aquellos que amamos al Señor. ¿Sabe por qué? Porque cuando te sucedan las cosas, entonces vas a estar tranquilo que lo que ganó Cristo en la cruz del Calvario fue la salud divina y no la sanidad, que son dos cosas muy diferentes. La salud divina es para toda la eternidad, la sanidad es para hoy. Por eso hay medios, por eso poner manos, por eso hay aceite, por eso los diferentes medios que existen, ¿no? Pero un día los paralíticos, los ciegos, los cojos, los mudos serán sanos totalmente por toda la eternidad, hermano. Aleluya. Por eso es que ahora entendemos por qué se mueren siervos de Dios de enfermedades. Pero no es que la enfermedad los mató, sino porque ellos están muy viejos. Es como mi papá. Yo lo miraba a mi papá la última vez, la semana pasada, lo vi por última vez y ya estaba yéndose, ¿verdad? Y le pregunto: papá, ¿te acordás de mí vos? Yo soy Franklin. Claro que sí, me acuerdo, el viejito, 92 años, ahí quedó dormido, hermano, como un patriarca quedó, para la gloria del Señor. Pero qué lindo es partir así, va, tranquilo, con Cristo más que todo, porque si no hubiera sido con Cristo hubiera sido más triste. Aunque uno lo extrañe innegablemente, pero sabe uno que está en un mejor lugar. Eso es lo más grande. Entonces, no quiero perderme, porque si no vamos a salir a las 3. Pero como usted ha venido a escuchar la palabra más que a comer, seguimos aquí. ¿Verdad que sí? Amén. Bueno, okay. Denle un aplauso al Señor. Amén. Hoy Israel está ciego, en estupor o muerto espiritualmente. ¿Por qué?
Porque después que rechazó al Mesías en el año 33 y medio, quedó desértica. Esto es para que volvamos al tema. Oficialmente, lo sorprendente es que después de 70 años vimos que fue destruida, ¿no? En esa época la higuera se secó completamente. Claro, también la profecía decía que el Señor los iba a recoger de nuevo. Y eso es lo sorprendente. En Ezequiel, vamos a ir a Ezequiel capítulo 28. Quiero que vea usted ahí, Ezequiel 28, Ezequiel 28, podemos ver la referencia que dice así, Ezequiel 28, 25. Vamos a ver, ahí está. Así dice el Señor Dios: cuando yo recoja a la casa de Israel de todos los pueblos donde está disperso, y manifieste en ellos mi santidad a los ojos de las naciones, porque todas las naciones vieron esto, entonces habitarán en su tierra que di a mi siervo Jacob. ¿Oye eso usted? Entonces Israel nunca fue nación hasta que brotó en 1948. Ahí fue donde volvieron a ser nación. ¿Me entiende? Y esto es maravilloso porque Él los recogió a todos los que estaban de todo el mundo. Hoy muchos están volviendo a sus tierras, a Israel. Siempre es impresionante. Desde 1948 y 1967, que se tocó el shofar, cuando se establecieron completamente, muchos judíos están volviendo, están haciendo dinero en todo el mundo y están volviendo otra vez, porque la profecía dice así. Claro, nacionalmente nada más están siendo restaurados, no espiritualmente, porque espiritualmente va a ser en la tribulación y en la gran tribulación, en los 7 años. Ahí van a despertar con los 144,000 sellados, ¿verdad? De 12,000 de cada tribu de Israel, que van a predicar, pero potentemente en Israel, y ahí van a despertar y van a reconocer al Mesías, porque se van a dar cuenta que el anticristo, el que se decía que era el Mesías, es un impostor. Y ahí despiertan espiritualmente y entonces se rebelan, y ahí es donde viene la tercera guerra mundial que le llama el mundo, que nosotros le llamamos el Armagedón, que es donde el Padre baja cuando Israel esté asediada por todos los pueblos, por todas las naciones, ¿verdad? Porque van a querer acorralarla, y como Él no se va a poder defender, va a bajar el Padre y va a derrotar a todos, ¿no? Como en la guerra de los 6 días, allá cuando establecieron la nación. Esa guerra, cuando usted lee esa guerra, fue algo sobrenatural. Tienen que leer la historia usted de cómo fue esa guerra. No fue una guerra que ganaron ellos por ser muy inteligentes, aunque lo son, sino que fue porque Dios estuvo en esa guerra. El último pedacito, pues si no salimos hoy, le digo que ellos en un momento se iban a rendir, Israel. Hablaron entre ellos y rindámonos porque vamos a hacer boleta acá. Y dice que cuando ellos se iban a rendir con la bandera blanca, dijo uno: párense, tranquilos, ¿qué pasó? Los enemigos se están rindiendo. Dice: ¿cómo que están rindiendo? Estaban sacando las banderas, hermano. Entonces ellos escondieron las banderas blancas y agarraron, ahí los agarraron a sus enemigos. Y cuando le preguntaron a los enemigos por qué se rindieron, por qué ellos iban a rendir, no, porque vimos aviones de todo tipo que venían a atacarnos. ¿Y cuál? Si no había ningún avión, el Señor había permitido, hermano, a saber cuántas naves de allá arriba había enviado para que los enemigos pudieran ver eso. Los tanques se les habían llenado de abejas que los picaban y salían de ahí. Una cosa impresionante, una plaga que se había metido en medio de los tanques. Una cosa impresionante. O sea, Dios es real. Si cuando nosotros vemos cómo ha protegido a su pueblo. Entonces Israel volvió a la vida
como dice Oseas 2, en 1948, con todo el respaldo de la ONU. Allí la ONU respaldó. Lo tremendo es que Israel reverdeció totalmente de la guerra de los 6 días. En 1967, allí tocó el shofar por segunda vez. Ahí fue que reverdeció totalmente y se estableció como nación. Por eso esas dos fechas son importantes, 1948 y 1967. Bueno, lo matemático de esto, porque la Biblia es matemática. Si nosotros supiéramos hebreo, innegablemente fuera mucho mejor todavía. Pero la Biblia original está escrita con números y con letras. ¿Ok? Por eso es que Dios es un Dios matemático. Porque todas las letras tienen un número, todas. Desde el Génesis en adelante, hasta Malaquías, tienen un número. Entonces, por alguna razón Dios había puesto esos números, innegablemente, para poder ver muchas cosas a través de los números. Porque existe la numerología bíblica y está la numerología diabólica, que usan los adivinos, los brujos y todo eso. ¿Verdad? Pero hay una numerología que es bíblica y los números tienen que ver mucho el significado de cada uno de ellos. Bueno, lo dice la Biblia, innegablemente. No vamos a hablar de numerología, pero es impresionante cuando uno mira eso. Entonces, lo matemático es que esta conquista sucedió después de 2000 años, fíjese. Y 2000 años estuvo desaparecido Israel. Es decir, en ese año Israel conquistó la ciudad de Jerusalén, su capital. Por lo tanto, en parte la profecía de Oseas 6 se cumplió. En parte, ¿por qué? Porque dice así: nos dará vida después de 2 días. ¿Ok? Que es la profecía que le dio, que se cumplió. 2 días, es decir, 2 días para Dios es 2000 años, según segunda de Pedro 3:8, porque segunda de Pedro 3:8 dice que un día para el Señor son como 1000 años, y 1000 años como un día. Entonces, 2 días son exclusivamente 2000 años en términos de Dios. Por eso es que alguien decía: sí, estos que hablan de que Cristo viene, de que Cristo aquí, de que Cristo allá, y nunca ha venido. Entonces el Señor me hablaba un día y me dijo: sí, estos tipos no saben que para mí solo han pasado 2 días y medio casi ahora. 2 días han pasado, y o sea, es muy poquito, y el tercer día ya viene. O sea, yo le decía a esta persona: sí, lo que pasa es que lo que usted está contando días y años naturales, pero para Dios 2 días son 2000 años. Fíjese, qué tremendo, ¿no? O sea, que sí que falta nada. Eso sí, Israel tiene vida nacionalmente, pero está muerta espiritualmente, porque está en estupor. En estupor quiere decir que ve y no entiende. O sea, no comprende. Como el espíritu de estupor es que viendo no miran y oyendo no oyen. Entonces muchos están en estupor. Aunque oigan esto, no les va a importar mucho, porque están pensando en otras cosas. No están pensando en la venida del Señor ni en consagrarse. Están pensando en hacer otro tipo de cosas. Pues no les importa si viene el Señor o no. Eso sí, les va a importar cuando ya nos hayamos ido, porque dice la Biblia, como le leí, ¿no? Y no comprendieron hasta que vino el diluvio. Muchos no van a comprender hasta que los juicios estén cayendo realmente. Y ahí va a decir: Señor, ten misericordia, pero para muchos va a ser tarde, porque los va a agarrar la tribulación. Lo tremendo es que la profecía sigue y dice así. Se lo voy a leer todo. Nos dará vida después de 2 días, después de 2000 años. Al tercer día, esto es muy importante entenderlo, nos levantará, nos resucitará y viviremos delante de Él. ¿Oyó? La Biblia JBS dice: al tercer día nos resucitará. Es decir, ahí se completa la profecía.
de Oseas capítulo 6. Ahora, ¿cuándo es el tercer día? Que es otra cosa que vamos a descubrir hoy. ¿Cuándo es el tercer día para Israel según sus matemáticos? Bueno, ellos dicen que el año 2033 y medio, porque es el medio de los 3 años y medio del Señor, el año 2033, 2033 y medio, comienza el tercer milenio después de Cristo, que sería en junio, en la fiesta de la cosecha en Israel. Y la fiesta de la cosecha, wow, es tremenda, porque es cuando se quedan, la mayoría se queda en la tierra, ¿verdad? Cuando se cumple Apocalipsis 7, 9 al 15, que dice: vi una gran multitud que nadie podía contar, de toda tribu, lengua y nación, vestidos con vestiduras blancas, que están saliendo de la gran tribulación. Pero note, en otras palabras, en el año 2033 y medio se cumplen 6,000 años desde Adán para toda la humanidad. Ese dato quiero que lo tenga pendiente, porque le va a servir al final de la charla. ¿Ok? ¿Notó? En el año 2033, ¿verdad?, se cumplen 6,000 años desde Adán para toda la humanidad, y empieza el tercer día. ¿Ok? Y esto es muy importante entenderlo eso, porque el hombre empezó hace 6,000 años, ¿no? Ahora, ¿por qué el Señor dejó que pudiéramos sacar matemáticas? ¿Verdad? Porque Él es un Dios matemático que tiene contados los días de su creación. Como tus días están contados, ¿o no? Sus días están contados. Puede ser que hoy lo tengamos que enterrar más noche, ¿o no? Sí, a menos que Dios le dé otros años más. Como ¿se acuerda del rey Ezequías? Bueno, te voy a dar 14 años más, o 15 años más. Es lo que me dijo mi Señor cuando me habló de mi papá, cuando estaba muriéndose hace 13 años. A él le dio unos 14 años, ¿verdad? Mi papá estaba en coma, y imploró por mí para que lo fuera a ver, y tuve que viajar hasta la República del Salvador un día, ¿verdad? Y recuerdo que no podía ir en ese día que estaba muriendo en el hospital, porque ya mi hermana y toda la familia estaba ya para velarlo, y justo él tenía un retiro y no podía ir, sinceramente. Y le pregunté al Señor si iba o no iba, y me dijo el Señor que no fuera, que no se iba a morir todavía. Mi familia tiraba platos por todos lados, pero no llegaba yo. Y le dije: no se va a morir. No, si ya se va a ir, quiere verte, quiere platicar contigo. Mi papá era un impío del diablo en ese momento. No se va a morir. Le dije: no va a morir. Mira, Frankie, quiere verte. Me quería ver, una cosa impresionante, como nunca. Y yo nunca había tenido mucha comunión con mi papá. Y recuerdo de que me fui en marzo, imagínense, de diciembre a marzo no se murió. Salió en silla de ruedas, sí, ¿verdad? Pero cuando lo vi, el Señor me dijo que fuera solo a darle el mensaje de la palabra. Y le dije: mira, papá, el Señor me mandó solo a decirte que si no te arrepientes con todo tu corazón, te vas a ir al infierno. Tú sabes la palabra, yo soy pastor, y tú sabes que yo siempre he predicado el Evangelio y nunca quisiste atenderlo, pero hoy, en este momento, te lo digo que he venido a eso nada más. ¿Quieres recibir a Cristo? Sí, quiero. Ay, dale, gloria a Dios. Y ahí recibe a Cristo. Y después, el siguiente día, nos fuimos a un balneario y el Señor dijo: no está completa la salvación, tienes que bautizar. Papá, le digo: mira, no está completa la salvación. La Biblia dice que el que creyera y fuera bautizado será salvo. ¿Y cómo hago? Si no me puedo ni mover, con todo y silla de ruedas lo metimos a una piscina, hermano, ahí para la gloria del Señor. Así fue la convención de él. Lo más lindo es que
Lo más lindo que me dijo el Señor, dile que le voy a dar más años de vida. Se va a levantar, va a platicar, va a hablar, porque no hablaba mucho. Y cabal, así fue. Por eso me gozo, hermano, que se haya ido con el Señor y que ahora esté en la presencia del Señor. Que ese es el objetivo, y es el objetivo que debe tener todo hijo de Dios. Amén. Bueno, entonces, en el año 2033 se cumple, ¿verdad?, 6,000 años. Ahora, ¿por qué el Señor dejó que pudiéramos sacar matemáticas? O que pudiéramos hacer matemáticas. Porque Él es un Dios matemático que tiene controlado todos los días de su creación. Todos los días. Tus días y mis días los tiene bien controlados, ¿verdad? A veces uno se va antes de tiempo, innegablemente, porque la Biblia lo establece. Otro le da otro periodo de tiempo, están ya estipulados para que mueran ahí, pero dice, mira, te voy a dar unos días más para que cumplas tu propósito y tu destino. Es lo que le dije al Señor. Si ya cumplí mi propósito y destino, Señor, quiero que en mí se termine toda la iniquidad para que mis hijos no. Y yo creo que en mí se va a terminar todo eso. Pues terminó con mi papá, que fue el que transmitió, ¿verdad? Y justamente cuando él entró al hospital fue cuando me dio esto a mí. Y por causa de él ha sido muchas cosas en la familia y en la vida de uno, por la iniquidad inmunda que se transfiere, ¿no? Pero yo creo que en mí está terminando eso, y ahí va a terminar. Y ahora que partió, sentí que el Señor me dijo, terminó totalmente la iniquidad que el padre, pues los padres traían. Es algo personal, ¿no?, que he estado platicando con el Señor yo. Pero oiga esto entonces, lo tremendo es que si tenemos como tope el año 2033 y medio, ¿verdad? Vale. Si tenemos como tope, póngale que la iglesia novia no va a pasar la tribulación, ¿ok? Si tenemos como tope 33 años y medio, quítele 7 años. Si le quitamos 7 años de tribulación que la iglesia novia no vivirá, nos da 2026. Cabal, 2026 y medio. Claro, hay 4 años perdidos del calendario gregoriano y 8 años perdidos del calendario maya. Pero ya no nos da la fecha, que fue la fecha que pusimos en el primer mensaje. ¿Por qué no nos da? Hay 4 años perdidos, ¿verdad? Y dicen los expertos que el calendario más exacto es el calendario maya, pero en ese calendario se perdieron 8 años. Ahora, si sumáramos nosotros, ahí nos da 2022, pero ya pasó, que fue lo que atisbamos, o daba también 2021, pero ya pasó. Ahora, si lo dejamos así, con el calendario en el cual vivimos nosotros, y que Dios puede permitir, porque Dios es un Dios que lo tiene todo controlado. Entonces, ahora yo lo que estoy poniendo es el año concreto, ¿ok? Sin los años perdidos del calendario. Por eso es que no somos exactos. Pero pónganle que no le quitemos esos años. A eso me estoy arriesgando ahora yo. No le estamos quitando esos años, porque también me hacía pensar el Señor de que al Él tener todo controlado, porque dice la Biblia que no se cae un pajarito si Dios no lo permite, eso implica que Él ha permitido que nosotros vivamos en este calendario, aunque tendríamos que vivir con el calendario judío, que es diferente, totalmente, es súper diferente. Y que es el que quizás tenemos que movernos a la luz profética de la palabra. Pero pónganle usted de que en este calendario, ¿verdad?, que sigue su curso y que no se ha cambiado, aunque se han perdido los 4 años, pero ya pasaron esas fechas, que ahora le voy a mencionar bien para que usted lo entienda. Entonces quiere decir que está tremenda la cosa. Ahora, volviendo a Mateo, para entender, Mateo capítulo 24, vamos a volver a Mateo capítulo 24, versículos 34 al 35 dice: en verdad os digo
que no pasará esta generación hasta que todo esto suceda. El cielo y la tierra pasarán, mas mis palabras no pasarán. Que si yo no miento, no va a pasar esta generación. O sea, hay una generación que va a vivir. Y yo creo que nuestra generación está viviendo esto que está pasando. Pero note usted, lo tremendo es que una generación en términos bíblicos es de 70 a 80 años. Esas son dos cosas que tenemos que tener en cuenta. Una generación es 70 a 80 años. Entonces, cuando usted cumpla 70 años, ahí tire la casa para arriba, hermano. Ahí es donde hay que celebrar. Ya no digamos a los 80. El año pasado que celebramos, mi papá le dijo: "Vaya, papá, voy a tener aún más. Que te hubieran eliminado y no te eliminaron todavía". Hay que tener 92 años, hermano. Pasar 92 años. Y lúcido aparte. Entonces le dije: "Mira, papá, la verdad, impresionante". "Sí, hijo". Y acá al rato me despedía. Yo cada año que iba me despedía. "Tal vez no te veo, me despido ahora de ti". Lo abrazaba, llorábamos juntos. Y cuando volví a llegar, le digo: "Mira, no te fuiste todavía, mano. Bueno, sigamos celebrando". La última vez celebramos con los mariachis ahí, va. Qué tremendo, pero fue algo maravilloso. Entonces, lo que le quiero decir yo es de que 70 y 80 años es exactamente una generación. Robusta es 80 años. Entonces, hay que tener en cuenta todo eso, porque bíblicamente es muy importante que podamos ver esto a la luz de la Biblia, ¿ok? Ténganlo en cuenta. Bueno, aparte, el Salmo 90:10 dice: "Los días de nuestra vida llegan a 70 años y en caso mayor vigor a 80 años". ¿Oyó? "Con todo su orgullo es solo trabajo y pesar, porque pronto pasa y volamos". Y eso es una verdad. Pronto pasa. Entonces, si usted ya va a cumplir 70 años, ahí sí invítame a la fiesta, hermano. Porque ya cuando cumpla 70 años va a estar bonito. Ya muchos no creo que estén muy lejos. Está bastante cerca. Pero ahí sí, uno tiene que celebrar. Celebran a los 50 y a los 51 se muere. No vale eso, hermano. ¿Verdad? Pero note usted esto, por favor, antes de ir. Ahora, el surgimiento de la higuera, es decir, cuando surge Israel en 1948 como nación, si le sumamos una generación de 70 años, es decir, 1948 más 70 años, sería 2018. Pero ya pasó, ¿verdad? Ya pasó la generación. Porque muchos en el 2018 hasta escribieron 18 razones de que venía el Señor, porque estaba esa fecha. Ahora, si a 1948 le sumamos una generación de 80 años, porque el Señor retarda su venida, porque dice la Biblia que Él retarda su venida. Póngale en 2 de Pedro, eso es como para que quede base en la Biblia. En 2 de Pedro 3:9 dice: "El Señor no se tarda en cumplir su promesa, según algunos", dice, "entienden la tardanza, sino que es paciente para con vosotros, no queriendo que nadie se pierda, que nadie perezca, sino que todos vengan al arrepentimiento". ¿Oyó? Entonces el Señor retarda. Es como tú puedes retrasar tu ministerio. Puedes retrasar tus tiempos si es que no te consagras al tiempo que Dios te está llamando. Porque Dios visita para que nosotros podamos despertar. Pero muchos han retrasado su tiempo, su destino y su propósito. El retraso puede ser por desobediencia, por no hacer las cosas como debe de hacerse, y entonces puede sufrir. Hay muchos que sufren aunque van a ir a hacer lo que tienen que hacer, y que incluso hasta enfermos pueden llegar a terminar su ministerio, como terminó, por ejemplo, Jonás. Jonás retrasó el tiempo. Jonás le dijeron: "Mira, está diseñado para ir a Nínive". Él pudiera haber llegado a Nínive ese día, pero se retrasó, hermano, 3 días más o más días, y llegó a hacer lo que tenía que hacer, aunque enfermo, pero llegó a hacerlo. Israel retrasó 40 años
y murieron cuando podían haber entrado en 11 días, porque la Biblia dice que en 11 días podían haber entrado. Entonces, Dios está retardando entonces esos 10 años, 70, 80 años, lo más robusto. Puede ser que también en su misericordia o en la misericordia de Dios retrase, ¿verdad? Y por eso es que podemos hacer cuentas. Pero note, aquí nos deja ver que Dios retarda su venida para que la gente se arrepienta y conozca a Jesús, y para que los tibios de la Odisea se reconcilien con Dios. Es decir, los que están muertos espiritualmente, los que están dormidos espiritualmente, porque la mayoría de la iglesia está dormida. ¿Por qué lo digo? Lo digo porque está profetizado en Apocalipsis 7, del 9 al 15. Porque dice que la mayoría se va a quedar en la tribulación. Quiere decir que muy pocos son los que despiertan. Entonces, si aplicamos la opción de los 80 años de una generación, literalmente, nos da 2028. ¿Ok? ¿Verdad? Menos 7 años, 2021. Pero eso ya pasó, que es lo que habíamos sacado la vez pasada. Entonces quiere decir que está tremendo eso. ¿Me entiende? Esto sin contar los 4 años perdidos. ¿Entendió lo que le quise decir? Si sumamos una generación de 80 años, ¿verdad?, nos da 2028. También es otra fecha muy interesante. Entonces, el año 2021 también era una probabilidad que fuera el arrebatamiento por los años que le restamos. Pero no sucedió. Entonces quiere decir que ahí hay un secreto. Hay un secreto tremendo, que es lo que le decía yo que pensaba yo. Entonces quiere decir que tú, como permites tú las cosas, y como vienen las cosas, ¿verdad?, con respecto a los años, con respecto al calendario gregoriano que tenemos nosotros, es capaz que tú lo permitiste para que nosotros pudiéramos sacar fechas, aunque no estamos determinando que son las fechas así, pero por lo que hemos dicho anteriormente, nos da luz como para poder saber. Denle un aplauso al Señor, hermano, y le retomo un poquito. No me trajeron una servilleta, que siento que me estoy babeando, pero no es que me estoy babeando, sino que como tengo dormida la mitad de la cara, siento que me siento ahogado de este lado. Pero es tremendo lo que le estoy diciendo. Recuerde, se le quita 7 años de tribulación. Muchas gracias. Se le quita 7 años de tribulación porque ella es exclusivamente para Israel. Y se va a quedar la iglesia y los demás porque no se quisieron arrepentir a tiempo. ¿Me entienden? Entonces Dios está llamando a tiempo ahora. Y porque esos 7 años, según Daniel, quiero darle ese dato también que es muy importante, capítulo 9, versículo 24 al 27, dice así: 70 semanas han sido decretadas sobre tu pueblo, ¿ok?, y sobre tu santa ciudad, para poner fin a la transgresión, oiga, para terminar con el pecado, para expiar la iniquidad, para traer justicia eterna, para sellar la visión y la profecía, y para ungir el lugar santísimo. Has de saber y entender que después de la salida de la orden para restaurar y reconstruir Jerusalén hasta el Mesías príncipe, habrá 7 semanas y 62 semanas. Volverá a ser edificada con plaza y foso, pero en tiempos de angustia, tribulación, quiere decir eso. Después de las 62 semanas, el Mesías será muerto. Eso ya se cumplió. Y no tendrá nada. Y el pueblo del príncipe que ha de venir destruirá la ciudad, es el anticristo, y el santuario. Su fin vendrá como inundación. Aún hasta el fin habrá guerras. Las desolaciones están determinadas.
¿Oyó eso? Note, sigue el versículo 27. Y él hará un pacto firme, que eso es lo que puede suceder en este tiempo de guerra con Israel. Y hará un pacto firme, porque todos los pactos que ha hecho no han sido firmes, pero este que viene puede ser que sí. Y hará un pacto firme con muchos por una semana, 7 días, 7 años quiere decir eso. Pero a la mitad de la semana pondrá fin al sacrificio. Oiga, 3 años y medio. Y a la ofrenda de cereal sobre él, sobre el ala de la abominación, vendrá el desolador hasta que una destrucción completa, la que está decretada, sea derramada sobre el desolador. Bueno, muchos no deben haber entendido mucho esto, pero le voy a dar un pantallazo. 69 semanas se han cumplido desde que salió esa orden, ¿ok? 69 semanas se cumplieron exactamente cuando Cristo murió, pero falta una semana para cumplir las 70 semanas que está decretado, ¿ok? Una semana es 7 días. 7 días en términos bíblicos son 7 años, ¿ok? Esos 7 años son los que conforman la tribulación y la gran tribulación, que es donde Israel va a ser tratado, porque ellos son los que van a ser tratados, no nosotros. Aunque si se queda la iglesia, ellos van a ser tratados ahí, innegablemente. ¿Me entienden lo que trato de decir? Entonces, esto es muy importante que lo entendamos. Ahora, el otro dato interesante es que Israel se apoderó de Jerusalén en 1967, ¿no? En la guerra de los 6 días, que fue una guerra milagrosa, como le comenté, pero milagrosa, impresionante, ¿verdad? Que ellos mismos saben que fue milagrosa. Lo tremendo es que si contamos desde 1967 más 70 años, una generación, nos da 2037. Y ese dato es muy importante, ¿verdad? Menos 7 años de tribulación nos daría 2030. Y ese es muy interesante, ese número. El 2030, la ONU, que ya le voy a leer más adelante, la ONU quiere fortalecer la paz universal con sus 17 objetivos, que ahora lo vamos a leer. Eso sí, aquí no estamos restando los 8 años que se perdieron según el calendario maya. Pero, si restáramos los 4 años perdidos del calendario gregoriano, nos dan 2026. Fíjense, 30 menos 4 años perdidos sería 2026. Bueno, es otra probabilidad. ¿Oyó bien eso? Lo tremendo es que toda esta pérdida de años es la que nos permite no ser tan exactos. Pero sí, lo que yo quería transmitirle a ustedes es que estamos muy cerca. ¿Por qué? Porque Dios siempre se revela y en el último tiempo lo va a hacer más. Porque la Biblia dice que Él no hace nada sin revelarle primero, ¿verdad?, a sus profetas todo lo que va a suceder. Y hoy en este tiempo la unción profética y apostólica está en su apogeo, porque la Biblia dice, Hechos 2, 17 y 18, dice, y sucederá, dice Dios, que en los últimos días, en estos días que estamos viviendo, vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, vuestros jóvenes verán visiones, vuestros ancianos soñarán sueños. Versículo 18, y aún sobre mis siervos y mis siervas derramaré de mi espíritu en esos días y profetizarán. Quiere decir que va a haber una unción profética en donde Dios se va a revelar a los jóvenes y a nuestros propios hijos. ¿Me entiende? Y a nosotros que estamos sumergidos en el Espíritu Santo, si es que estamos sumergidos. Si no, no va a pasar nada. Ni siquiera vas a ver nada, ni siquiera vas a discernir nada.
te va a parecer que el mundo está y te vas a meter al sistema del mundo y lo que te va a dar es miedo, terror, que es lo que provoca el terrorismo, terror. Y la Biblia dice que habrá terrores, quiere decir que el terrorismo es una señal muy importante y están volando a todos los terroristas de todo el mundo ahora y van a ser volados porque el anticristo trae esa función, volar todos los gobiernos corruptos, todos los corruptos van a ir presos, todos los terroristas, todos, porque él va a traer entre comillas la paz verdadera, pero esa no es la paz verdadera. Pero eso es lo que se va a hacer en el mundo y ya se está haciendo, lo estamos viendo en países que van a quitar todo lo que sea contrario a la paz. El objetivo de la ONU es esa, aquellos que no conocen eso, los objetivos de la ONU es especialmente que haya paz. Y si un país, por ejemplo, Irán no se rinde y quiere atacar, se une toda la ONU, todos los países y van en contra de él y lo atacan porque no quiere paz, que es lo que van a hacer contra Israel, si es que Israel ataca. Todos pueden ir en contra de él para que así de esa manera establezcan la paz. Y ahí venga el anticristo. Porque la ONU lo que quiere, según el artículo 5 de ellos, ese es un artículo muy importante para ellos, que es buscar la paz, ¿verdad? Y tratar todos los medios posibles. ¿Para qué? Para que los países no entren en guerra ni colapsen en ese sentido. Y ya va a ver usted los 17 objetivos, ya se lo voy a mencionar. Lo tremendo es que toda esta pérdida de años entonces no nos permite ser tan exactos. ¿Por qué le digo esto? Porque hay un grupo, eso sí, hay un grupo de la iglesia que lo va a saber. Y yo quiero estar en ese grupo, hermano. Y yo creo que usted también. En 1 Tesalonicenses está el grupo, para que lo veamos a la luz de la Biblia. Quiero que lo vean. 1 Tesalonicenses 4 y Apocalipsis 3, vamos a ir. Dice primeramente 1 Tesalonicenses 4. Mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas. Ok, oiga. Para que aquel día os sorprenda como ladrón. Quiere decir que va a haber un día del arrebatamiento, no de la segunda venida, que la novia sí lo va a saber. Esto es como cuando te quieres casar. ¿Quién sabe primero que te vas a casar? ¿La novia o el novio? ¿O no? No sabe tu abuela, ni tu abuelo, ni tu mamá, ni la suegra, ni el suegro. Pues qué tal si vos le decís a tu mujer, a tu novia, me quiero casar contigo, y dice no, pero yo no. Ya lo arruinaste toda la fiesta, hermano. Porque pues, después que no te ibas a casar, pues sí, pero me dijeron que no. Dice, oye, gracias, hermano. Ya me habían traído, gracias, le agradezco. ¿Me entiende lo que le quiero decir? Entonces, la primera que vas a ver es la novia. A ella va a visitar el Señor. Es decir, que tarde o temprano, en este tiempo que falta, se te va a aparecer el Señor y te va a decir, prepárate, que voy a casar contigo. ¡Ay, qué maravilla va a ser eso, hermano! ¿Y qué va a pasar si se te aparece el Señor así? Te vas a consagrar. Vas a andar gritándole al vecino, vas a predicarle al gato, al pato, al perico, al piojo, a todo. Como lo hacías cuando te convertiste a Cristo, ¿te acordás? ¿Cómo lo hacías? A todo el mundo, hermano. Aunque caías mal, no importaba, andabas con tu Biblia, venías para acá, venías para allá. Va a ser lo mismo. Cuando Cristo se te aparece, aunque a otros ni siquiera les va a importar mucho, pero a nosotros sí nos va a importar. Pero aquí dice, miren, mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas para que aquel día os sorprenda como ladrón. Que esto es el arrebatamiento. Pero el otro versículo es más tremendo todavía, Apocalipsis 3:3. Acuérdate pues de lo que has recibido hoy y oído hoy. Lo pongo presente, porque ese es el rema, ¿no? Guárdalo y arrepiéntete. Por tanto, si no velas, eso quiere decir, si no te consagras, vendré como ladrón. Y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. ¿Oyó? Y no sabrás, que decir que no lo van a saber. ¿Oyó bien es usted? Ojalá usted pueda entender lo que estoy diciendo, hermano. Porque ya no entiende, estamos fritos. Aquí dice claramente, mire, y no sabrás a qué hora vendré. Quiere decir que unos van a saber a qué hora vendré. Pues están velando, están consagrándose, están metiéndose con el Señor.
Es decir, que algunos de nosotros, si estamos pilas, nos va a decir, mira, te voy a levantar esta semana, o en este mes preparar todo, o te voy a dar 7 días, pues. ¿Y sabe por qué le pongo 7 días? Bueno, 7 es el número perfecto espiritual, ¿no? El número de la perfección espiritual. Pero 7 días le dieron a Noé para que le avisara a su familia. Él dijo, mira, anda a decirle que viene el diluvio. Y fue Noé a hablarle a todo, hasta el gato, al perico, le decía, hermano, de su familia. Nadie hizo caso, ni la abuela le hizo caso. Ah, bueno, está bien, pero y todo el solazo en un verano impresionante, y de repente Dios cierra la puerta en el 7º día, hermano. Nos va a dar un lapso de tiempo para poderle decir a alguien de seguro, ¿no? Pero muchos no van a querer. Pero cuando vean, ahí dice, Mateo no, cuando dice, y después comprendieron, porque ya estaba lloviendo. Ahí muchos, me imagino, fueron a rascar la barca, pero ya no, porque la puerta, y eso es algo curioso, la había cerrado Dios. ¿Por qué no la cerró Noé? ¿Usted sabía que no la cerró Noé? Porque Noé, nosotros somos como Noé, le hubiéramos abierto la puerta a la abuelita, al papá, a la mamá, se lo aseguro. Le digo, no, yo lo voy a cerrar. Porque cuando Dios cierra una puerta, no hay nadie que la abra. Cuando Dios abre una puerta también, no hay nadie que te la cierre. Y Dios ha abierto la puerta de bendición, ha abierto la puerta de misericordia, de gracia, de amor hacia nuestra vida. Pero noten, este grupo que le estoy mencionando de Tesalonicenses y de Apocalipsis, este grupo lo va a saber. ¿Por qué? Porque está alerta y está velando a todas las señales que el novio está enviando. Solo que tú no estés enamorado, no velas a las señales, ¿o no? Si tú no estás enamorado, bueno, si te habla, bueno, si no te habla, lo mismo me da, no hay problema. Si me mira, está bien, si no me mira, no importa un pepino, hay que ver cómo sale. ¿Me entiendes? Pero cuando tú estás enamorado, estás velando, hermano. Estás respirando el teléfono, no, a ver si me mandó un mensaje. Nada, ay Dios mío, ¿será que me quiere? ¿Será que no me quiere? Si me regaló algo, ¿será que me... o no? Aunque sea una flor de la calle, llévele a su mujer, ¿verdad? Pero no, usted, no me quiero meter ahí porque entonces nos metemos en problemas. Pero note, el grupo este lo va a saber. Ahora, hay otro dato, pero más interesante, que nos revela algo extraordinario para poder contar la vida del ser humano sobre la tierra. Y este dato sí me impactó a mí cuando lo descubrí. Es en Génesis capítulo 6, versículo 3. Mire cómo dice. Entonces el Señor dijo: no contenderá mi espíritu para siempre con el hombre, porque ciertamente él es carne. Será pues sus días 120 años. Oye, este dato muy importante. Este versículo, si lo vemos con lupa espiritual y con conocimiento bíblico, ¿verdad? O conocimiento literal, es muy controversial. ¿Por qué le digo esto? Porque aquí el Señor está sentenciando a la humanidad y decretando que solo hasta 120 años viviría como tope el ser humano en la tierra. Ahí sentenciaría. Entonces, este es un versículo que a muchos científicos y a muchos pensadores, criticones, ¿verdad?, letrados, que lo hay, por supuesto, matemáticos, no les encaja la Biblia. Como les decía que a Israel no le encajaba, y ni a nosotros también que leemos la Biblia encajaría este versículo si solo fueran 120 años. Porque si solo fuera así, diríamos que Dios está mintiendo y que la palabra no es veraz. Sí, el estudioso, pues el que sabe,
que hay gente muy inteligente en el mundo, hermano, que ha analizado todo eso y dice, la Biblia es una mentira, porque aquí podemos ver una mentira, pero aparente, cuando no entendemos verdaderamente la revelación de la palabra. ¿Por qué? Porque se contradeciría, porque todos los descendientes de Noé, a quien se le dio esta palabra, siguieron viviendo mucho más de 120 años. Entonces, ¿cómo? Si está diciendo el Señor, está poniendo tope de 120 años, entonces hay una mentira bíblica. Por eso un día le voy a hablar acerca de las controversias que hay en la Biblia, que se ven como mentira, pero que tienen una explicación impresionante. Los imposibles de la Biblia también. Y muchas cosas que se contradicen, pero no es que se contradicen. La misma Biblia tiene la respuesta. Pero note usted, entonces, ¿erró aquí? Sería la pregunta. Pues muchos dicen sí, erró Dios. Miren, si lo vemos como lo ve la tradición evangélica, sí erró Dios. ¿Por qué? Porque ellos dicen que el máximo de un hombre solo sería 120 años. Lo tremendo es que después del diluvio, Sem vivió 500 años. Arfaxad vivió 400 años, hijo de Sem, allá en Génesis 11. Aparte, en la historia moderna, la señora Jeanne Louise Galment murió a los 122 años, comprobado científicamente. Ya ahí era una señora francesa. Ya diríamos, bueno, hay otros que aparecieron ahora. También están investigando a don Yao de Brasil, porque dicen que tiene 131 años. Ahora de tener más. No reconocido todavía por el récord Guinness. La otra sí había sido reconocida. Entonces, si lo ponemos en ese plano, había que dudar de la Biblia, aunque yo nunca he dudado de la Biblia. Ahora, ¿cómo se resuelve esta controversia? Solo por revelación. ¿Por qué? Porque en Génesis 6, el versículo que leí, Génesis 3, la palabra ahí no es 120 años, sino que es 120 Joel. ¿Y qué es 120 Joel? Es 120 jubileos. Porque no está hablando de los años, que en hebreo es 120 jubileos. Y eso es pero impresionante. Yo me quedé, pero cuando lo descubrí hace algunos años, impresionante, hermano. ¿Sabe por qué? Lo sorprendente es que si contamos 120 jubileos desde Adán, la matemática es exacta. Porque 120 por 50, ¿verdad? Que es 120 por 50 es 6.000 años. Y eran 6.000 años de trato que tendría Dios con la humanidad hasta el final. Hasta el año 2033 y medio. ¿Entiende usted? No, si ya no lo entiende usted, está frito, hermano. Pues note usted. Hasta la venida serían 6.000 años. Y ahora estamos entrando y vamos a entrar al 6.000 en el año 2033. ¿Me entiende? Entramos a la otra dispensación, que sería la séptima dispensación, que es la del milenio. Después de 33 años y medio, a menos que la matemática nos esté fallando ahora. Pero nosotros estamos ya por entrar en 9 años. Es tremendo. Lo bueno es que, según esta matemática, nos encontramos a 9 años para que se cumplan los 6.000 años desde Adán. Faltan 9 años. Ahora, porque 24 más 9, ¿cuánto es? 2033. Ahora, supongamos que el año 2033 y medio sea la fecha tope que termina la gran tribulación. Sería glorioso para la iglesia novia,
¿Por qué digo esto? Porque la iglesia novia no pasará la tribulación 7 años. ¿Por qué? Porque eso es para Israel. Entonces, 2033 menos 7 años sería 2026. Otra vez. 2026 sin incluir los 4 años perdidos. Esto es probabilidad del arrebatamiento. Sería la probabilidad del arrebatamiento. Entonces, si queremos contar literal los 6,000 años netos, el arrebatamiento tiene la probabilidad de ocurrir entre el 2026, 2030, 28, ¿verdad? Con los 17, por los 17 objetivos de la ONU. Y los 17 objetivos de la ONU, se los voy a leer y voy a ir terminando. Fíjense qué tremendo. Y eso, los objetivos de la ONU, es impresionante, hermano. ¿Sabe por qué? Porque es el desarrollo sostenible para todo el mundo. Y el 2030, este 2030 que estamos cerca ya, obligatoriamente se va a establecer los 17 objetivos. Usted quiere verlo en internet, búsquelo. Está ya decretado que empieza el 2030. ¿Cuáles son los 17 objetivos? Se los leo rápido. Primero, poner fin a la pobreza en todo el mundo, que eso es lo que el anticristo quiere, traer eso, estabilidad. Segundo, hambre cero en todo el mundo. No habrá gente que se quede sin comer, le van a dar todo. Tercero, salud y bienestar para todos. O sea, si es gratis, gratis todos. La medicina no va a haber tan cara como ahora, que ahora se muere porque la gente no puede comprar la medicina. ¿Ah? Cuarto, educación de calidad, todos a la escuela. Igualdad de género. Oiga, o sea, se va a empoderar a la mujer y a las niñas. Le van a ceder toda la autoridad, ¿verdad? Sin que haya sujeción ni nada. Eso es tremendo. Y eso, ¿cómo no le va a gustar a la mujer ahora? Aparte, va a ser así porque la que va a gobernar al mundo será una potestad que se le llama mujer. Dicen que la bestia, Apocalipsis 13, si no me equivoco, la bestia trae montada una mujer encima. Van a empoderar, porque ella, la maldad, que es la maldad, es una potestad infernal. La maldad y la iniquidad son dos potestades, son dos mujeres, ¿verdad? Pero la maldad va a venir encima, una mujer va a venir encima de la bestia. Dice la Biblia literalmente, no es que no lo dice, búsquelo que ahí está. Pasa que ahora se me olvidó. Bueno, dice que la bestia traerá a la mujer encima y ella dará las órdenes. Y esto es tremendo. Igualdad de género. Agua limpia, 6, agua limpia y saneamiento. Habrá, no contaminación. Séptimo, energía asequible y no contaminada. O sea, asequible quiere decir que se puede alcanzar en todo el mundo. 8, trabajo decente y crecimiento económico. Se quita la pobreza. ¿Quién no le va a gustar eso? 9, industria, innovación e infraestructura. Oigan, las industrias crecerán. 10, reducción de las desigualdades. ¿Notó? Como para igualar todo, ¿no? Que no hayan más ricos totales. 11, ciudades y comunidades sostenibles que se puedan sostener. 12, producción y consumo responsables. 13, acción por el clima. 14, vida submarina. 15, vida de ecosistemas terrestres. 16, paz y justicia e instituciones sólidas. 17, alianzas para lograr los objetivos. Todos los gobiernos tienen que estar. El que no esté
pues lo van a tener que volar. Pero va a tener que estar sí o sí, aunque no quieran. Note, eso ya está decretado hasta el 2030. O sea, sí o sí, la ONU, que es el mercado común europeo, o lo que conocemos ahora como el orden mundial, va a establecer eso. Y ya está. Ahora están buscando el que va a gobernar como presidente. Que si de seguro tal vez lo conocemos, solo conocemos, hasta que Satanás entre en él y le dé toda su sabiduría y todo el poder, porque Dios va a permitir que todo el poder de Satanás venga sobre ese presidente, sobre ese personaje que se le llama en términos bíblicos el anticristo. Lo sorprendente es que hay muchas coincidencias, porque si las matemáticas no nos fallan, la agenda esta es impresionante. ¿Por qué? Porque la agenda de la ONU o el orden mundial, como usted lo quiere llamar, sería a la mitad de la tribulación. Porque supóngase, pues, como le digo, como podemos pensar, supóngase que en 2030 se va a establecer esto. Que quiere decir que iba a empezar una tribulación para los cristianos, porque muchos cristianos no están de acuerdo en muchas cosas de eso. Se van a perseguir para matar, porque ese es otro objetivo que va a haber en el rayo azul, que se llama. Un día le voy a enseñar ese rayo azul, el arco iris, ¿verdad? De las elecciones por colores, hasta que te lleven a cada color. Ellos toman cada color, es según la transgresión de cada uno, hasta que te lleven al color de ellos. Te van a dar oportunidad para que te retractes, para que puedas estar también con ellos. O sea, la paz, pues, 3 años y medio, y justo es del 30 al 33 años y medio. O sea, como que coinciden muchas cosas muy perfectas, pues. Ahí estaría en plena acción el orden mundial, que se cumplen los 11,000 años, porque lógicamente hay que analizarlo todo eso. Le estoy dando datos nada más, pensamientos, ¿no? Hermano, esto nos está transmitiendo la cercanía de nuestro Señor. Todo esto que le estoy hablando. ¿Por qué le digo esto? Porque la ONU es la silla del anticristo, la que va a dar a luz el orden mundial, de donde saldrá el anticristo. Por lo tanto, prepárese, conságrese, arréglese si tiene que arreglarse, y arrepiéntase si lo tiene que hacer, porque Cristo es la única esperanza, y el arrebatamiento es el único escape. Hermano, el único escape es el arrebatamiento. Nadie de los que se quede va a escapar, no, porque va a ser perseguido. Y estamos tan cerca. ¿Por qué estaríamos tan cerca? Por lo que está sucediendo. Y más Israel nos está dando una señal impresionante. Mirad la higuera. No es el reloj o la segundera del reloj. Mirad la higuera. Cuando ya reverdece, están atentos. Estamos prontos a ello. Cierren sus ojos, hermano. Ya terminamos en este día. Quiero orar nada más. Mientras van preparando los alimentos para todos acá. Gracias a todos los ministros. Así se estira y no se duerme. Y se prepara para comer. Pero vamos a orar. Vamos a orar delante del Señor y vamos a pedirle al Señor que tenga misericordia. Padre, venimos delante de tu presencia. Te damos gracias en este día, Padre, por tu misericordia. Te pedimos que te glorifiques en cada hombre de Dios y cada
mujer de Dios que está acá. Pido que obres, que puedas glorificarte, Señor. Que podamos consagrarnos cada día delante de tu presencia. Porque sabemos que las condiciones para el arrebatamiento ya están dadas. Puede ser hoy, mañana. Te pedimos, amado Dios, que nos abras el entendimiento para comprender las Escrituras. Sé que muchos datos que hemos dado no se comprenden, sino el 20%, pero va a estar grabado para que lo podamos oír de nuevo y poderlo rumiar, entender. Padre, te pido que te glorifiques en cada uno de tus hijos, Señor, que está acá, que ha venido delante de tu presencia. Que puedas obrar poderosamente, Señor, en sus vidas, en sus congregaciones, en los lugares donde se mueven, Padre. Obra poderosamente. Que cada líder que está aquí sentado, cada uno de los que sirve, ahora más que nunca, Padre, puedan consagrarse, buscarte, hacer de ti, Señor, la prioridad. Te pido que obres poderosamente cada uno de los que vinieron hoy, y en aquellos que no pudieron venir, Señor, te pido que obres poderosamente, que puedan alinearse, Señor, a lo que tú estás hablando en este tiempo. Yo bendigo a cada ministro, pastor, profeta, apóstol, maestro, evangelista que está acá. Te pido, amado, que obres en sus ministerios. A los amigos del ministerio también, obra poderosamente en cada uno de ellos. En el nombre poderoso de Jesús, glorifícate. Te pido, amado Espíritu Santo, que nos ayudes, porque ha sido puesto exclusivamente para eso, para poder ayudarnos. Amado, en el nombre poderoso de Jesús, rompe cadenas, yugos, obra sanidad en nuestros cuerpos, Señor, para terminar nuestro destino y propósito en esta tierra. Si es que así te place, si tú quieres, porque es cuando tú quieres, Señor. Dice que tú estás queriendo en este tiempo que tu iglesia despierte a otro nivel espiritual. Queremos despertar a otro nivel espiritual, Padre. Oh, amado, en el nombre de Jesús, aviva nuestros ministerios. Aviva, amado Espíritu Santo, nuestra vida, Señor, a través de nuestra búsqueda, de nuestros deseos, de nuestros anhelos, porque solo así tú avivas. Cuando anhelamos, cuando deseamos, cuando queremos, tú buscas deseos en nuestro ser. Gracias, amado. Te bendecimos por la liberación, por la sanidad, por la restauración. Gracias por ser bueno, Padre, porque tú estás, Señor, en medio de nuestra vida. En este día te bendecimos, y a ti, mi amado Espíritu Santo, te damos un aplauso. Denle un aplauso. Gracias, amado, por tu misericordia, por tu amor.